Bueno, hoy día es domingo 1 de noviembre del año que nos fue robado, 2020. Increíble, de marzo a noviembre se pasó así. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Originalmente, los días sábados, yo me reúno a través de la plataforma de Google Meet con los caballeros de la iglesia. Y casi siempre les doy a ellos un pequeño devocional de la enseñanza que voy a compartir el día domingo. Y yo había preparado originalmente el Salmo 81. Yo hoy día pensaba enseñar el Salmo 81, pero cuando estoy preparando el Salmo 81, estudiando, investigando, escucho una enseñanza del pastor Chuck Smith donde él claramente encuentra que hay una relación en tres salmos, 79, 80 y 81. Y estos tres salmos forman una triada que están íntimamente ligados. El Salmo 79 empieza con una desgracia. El Salmo 80 viene el cuestionamiento hacia Dios. Y el Salmo 81 es la respuesta de Dios. Así que, en lugar de enseñar el Salmo 81, vamos a enseñar hoy día el Salmo 79. El próximo domingo haremos el 80 y recién haremos el 81 el tercer domingo de noviembre. Salmo 79. Como ustedes saben, yo le coloco el título que Dios me habla mientras hago el estudio. La Reina Valera 60 le llama al Salmo 79 Lamento por la destrucción de Jerusalén. Yo lo he titulado Cuando todo cambió. Cuando todo cambió. Hasta un momento todos vivían una vida normal y de repente esa vida abruptamente cambió. Y le he puesto este título porque tiene que ver con lo que estamos viviendo. Tiempos difíciles, donde las cosas han cambiado y no son los que solían hacer. Como ustedes ya saben, este salmo se inspira en la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Lo increíble era que ya se venía hablando desde tiempos pasados de que iba a ocurrir la destrucción de Jerusalén. Y son tiempos tremendos. Yo quiero hacerles una pregunta. Sé que pocos de ustedes podrán responderme afirmativamente. Se me movió la cámara. Ya. ¿Cuántos de ustedes han vivido el horror de una guerra, la destrucción de una ciudad? Y probablemente muchos de nosotros sí hemos experimentado o sí hemos vivido, no muchos de nosotros hemos experimentado o vivido una guerra. Mi padre fue militar y estuvo en el ejército del Perú. Y él era un muchachito cuando entró a la escuela militar. Su carrera, que debió ser 5 años, se aceleró a 3, producto del conflicto bélico que en 1941 tuvo el Perú y nuestra hermana República de Ecuador. Esos fueron tiempos de guerra. Nosotros sabemos y podemos hablar de la destrucción de una ciudad cuando hay un terremoto, un tsunami o un fenómeno de la naturaleza. Pero la guerra no es producida por la naturaleza. La guerra es producida por intereses mezquinos, detrás de grandes intereses que traen desgracia al pueblo. Y nosotros no hemos vivido la guerra. Escuchamos canciones que dicen, llegó la guerra, dejé mi casa y con los míos también marché. Tienen que marchar, tienen que salir. Es decir, la guerra obliga a familias enteras, a poblaciones que son desplazados. Y vemos cómo cuando hay conflictos en África o en Asia, en Myanmar, como un grupo, todo un grupo, una etnia es obligada a huir a Bangladesh para poder sobrevivir su vida. Vimos nosotros lo que ocurrió en Ruanda cuando los Hutus y los Tutsi se mataron entre ellos. Es tremendo. La guerra es tremenda.
y este salmo habla de la guerra. Fue escrito en la destrucción de Jerusalén y se muestra la desolación. Las imágenes que pinta el Salmo 79 son muy gráficas. Ahora, es interesante notar que 3 profetas eran coetáneos, estuvieron presentes en el evento de la destrucción de Jerusalén. Jeremías, el mayor de ellos, probablemente tenía 50 años cuando ocurrió la destrucción. Ezequiel, un muchacho que se levantaba como una promesa en la profecía, tenía aproximadamente 25 años. Y un niño, un púber de 11 años, Daniel. Mientras que a Jeremías se le concedió quedarse en las ruinas de la ciudad con los parias, los pobres que quedaron, porque a todo lo demás, toda la gente productiva se la llevaron de esclavos. Los que sobrevivieron fueron a la esclavitud. Muy pocos quedaron ancianos, enfermos y gente que no le importaba al gobierno babilónico. Ezequiel fue llevado como esclavo a Babilonia. Pero Daniel, que pertenecía a una clase real, sacerdotal o real, fue llevado con la élite a ser enseñado y instruido en las mejores enseñanzas que tenían los babilonios. El bosquejo de este salmo lo he dividido en 4 partes. Cuando hacía el estudio inductivo podía notar que eran 3 partes marcadas, pero por motivos de la enseñanza yo lo he dividido en 4 partes y le he dado los siguientes títulos. Versículos del 1 al 4 lo he llamado destrucción. Versículo del 5 al 7, imprecación. Versículo del 8 al 10, súplica. Y versículo del 11 al 13, alabanza. Como les decía, el título que aparece en la Reina Valera 60 es Lamento por la destrucción de Jerusalén, la cual ocurrió probablemente entre el año 586 o 587 a.C., bajo el yugo de Nabucodonosor. En tiempos del reinado del perverso rey Manasés, hijo de Ezequías, Dios sentencia que en el futuro Judá y Jerusalén serían destruidos. Y quiero leer lo que dice Segunda de Reyes 21 del 12 al 15. Segunda de Reyes 21 del 12 al 15. Por tanto, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyere le retiñarán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel, la plomada de Samaria, la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Ya han pasado cientos de años desde que salieron de Egipto. Han pasado muchos reyes, pero dice que desde que salieron de Egipto el pueblo había sido rebelde. Y ahora vayamos al texto. Salmo 79, versículo 1, destrucción. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. El ejército de Babilonia llegó a sitiar Jerusalén aproximadamente en el año 597 a.C. La destrucción de la ciudad de Jerusalén ocurrió en el año
586. Si ustedes saben restar 597 menos 586 da 11 años. Es decir, el pueblo tuvo 11 años para arrepentirse, 11 años para buscar a Dios, 11 años para rectificar el rumbo equivocado, 11 años para buscar al Señor, porque si el Señor decreta algo, destrucción sobre Nínive, Jonás, ve y dile a los de Nínive que los voy a destruir. Jonás quería la destrucción de Nínive, pero Nínive escuchó y se arrepintió. Y Dios retuvo el castigo sobre Nínive. Es decir, los habitantes de Jerusalén, después de un periodo de 11 años, tuvieron ellos la oportunidad de cambiar, pero no lo hicieron. Las casas quedaron como montones de escombros y el glorioso y hermoso templo de Salomón fue quemado hasta los cimientos. Permítanme leer Segunda de Crónicas 36, del 18 al 19. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, y tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Ahora, quiero explicar algo. Templos. Normalmente, cuando se habla de los templos que hubo, o que habrán, o que serán en total en Israel, se mencionan 3. En realidad, van a ser 4, y voy a explicarles por qué. El primer templo lo edifica Salomón. ¿Estamos de acuerdo? El templo de Salomón. El templo de Salomón es destruido acá, en el Salmo 79. Nabucodonosor, su ejército, destruye el templo por completo. Cuando 70 años después Ciro permite a los judíos volver a Jerusalén, Esdras, Zorobabel construyen el segundo templo, el cual no se le da ese título, pero es el segundo que se construye y luego Nehemías termina los muros. Ese segundo templo es desacrado o profanado por Antíoco Epífanes años más tarde. Finalmente, Herodes el Grande, que medía 1,20 m de estatura, no era tan grande, pero el título lo llevaba. Herodes el Grande reconstruye el templo que había quedado no muy bien desde la destrucción de Antíoco Epífanes y se convierte en el templo más glorioso que tuvo. Superó en belleza al templo de Salomón. El templo de Salomón, el templo, vamos a llamarle, de Zorobabel o de Esdras, y ahora tenemos el templo de Herodes el Grande. El templo que construyó Herodes el Grande lo destruyó el general Tito, romano, en el año 70, sin dejar piedra sobre piedra y cumpliendo la profecía que dio Jesús en Mateo 24. No quedará piedra sobre piedra. Estaba enchapado en oro en el interior del lugar santísimo. Cuando los soldados tiraron las teas, las antorchas, las cortinas de púrpura se incendiaron y el calor que se hizo tal hizo que el oro enchapado en las paredes se derritiera y entrara entre las piedras del suelo que estaban puestas una al lado de la otra. Cuando se enteraron que había oro ahí, entraron y no dejaron literalmente piedra sobre piedra. Y ese fue el último templo. Templo de Salomón, templo de Esdras y templo de Herodes. Pero la Biblia nos habla que cuando el anticristo venga, al final de los tiempos, va a haber un templo construido en el monte en Jerusalén, probablemente al costado del domo de la roca o la mezquita de Omar. Y allí se construirá lo que se le llama el tercer templo, pero en realidad es el cuarto. Aún no ha sido construido. Porque se habla del esplendor de los templos, se considera Salomón, Herodes
Es el último templo que destruirá el anticristo. Muy bien, versículo 2. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos y la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Escuchen que le llaman siervos y santos, pero no eran tan siervos ni tan santos, porque si no, no los hubiera destruido. La destrucción viene como consecuencia de darle la espalda a Dios. Las hienas, los chacales, los perros salvajes devoraron los cuerpos de los muertos, pues no quedaba suficiente gente para enterrar la cantidad de muertos que había allí. Jeremías lo coloca así, 7:33. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Recuerden que los judíos creían, al igual que los cristianos, en la resurrección de los cuerpos. Por lo tanto, un entierro digno era parte de su culto. Versículos 3 y 4. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor. Tal había sido la carnicería del ejército de Babilonia, que literalmente la sangre de los vencidos corría por las calles. Jeremías 14:16 dice: y el pueblo a quien profetiza será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas. Sobre ellos derramaré su maldad. Y entiendan que hay una consecuencia. Lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios es el juicio de Dios a su pueblo, porque el pueblo no le escuchó, no obedeció a sus mandamientos. Cuando el pueblo de Dios fue derrotado y la ciudad de Jerusalén destruida, los enemigos de Israel, las naciones circundantes, Edom, Moab, Amón, Amalek, Filistea, eran enemigos perennes de los judíos. Se regordearon por el hecho de que la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Pero, ¿qué persona en su sano juicio puede gozarse de la desgracia de otros? Solo personas enfermas y entenebrecidas por el odio pueden regocijarse por la desgracia de otros. Recuerdo cuando en el año, al principio de este siglo, 2001, fueron derribadas las Torres Gemelas. Mostraban escenas en Irak que la gente festejaba, felices que habían sido destruidas las Torres Gemelas, y cantaban de júbilo. Esa imagen se me quedó grabado, porque nunca entenderé, por más que sea tu enemigo, que te goces en la desgracia de otro ser humano. Eso para mí no es propio de la condición de un hombre, sino más bien de una mente torcida. Gozarse en el dolor de otro está muy mal. Y si tú te gozas en el dolor de tu enemigo, indica que algo muy mal está ocurriendo dentro de ti. Versículos del 5 al 7. Yo he titulado a esta parte imprecación. Versículo 5. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Y esto, por supuesto, hizo surgir al salmista el grito de queja. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado? Deseaba la liberación inmediata por parte de Dios, pero la liberación inmediata no vendría. Esta condición de desolación y cautiverio continuaría durante 70 años. 70 años en el exilio.
Ya antes de la caída de Jerusalén, Jeremías era el único profeta de Dios que hablaba. Cuando estaba en el exilio, Dios levanta a Ezequiel y levanta a Daniel. Ellos dos hablan a los que habían quedado fuera de Jerusalén, en la diáspora. El mensaje es para ellos, de Ezequiel y de Daniel. Así que la pregunta es, ¿hasta cuándo arderá tu celo como el fuego? Ahora, la palabra hebrea, celo, ¿hasta cuándo arderá tu celo? Arderá como fuego tu celo. Me llamó la atención, así que la observé. Me fui a un concordancia hebreo-español y busqué. Y encontré que la palabra que utiliza la Reina Valera para traducir celo es la palabra quiná, como quina, pero con acento en la A, quiná. Se traduce como celo, pero hace referencia al celo de Dios por su pueblo, para con su pueblo. La Biblia declara que nuestro Dios es un Dios celoso y hace referencia al celo de Dios para con su pueblo. Dios declara un amor por su pueblo y Él está celoso que adores a otros dioses. A ver, ve la relación que tiene contigo como un matrimonio. Si te alejas de Él para tratar de encontrar satisfacción en otros dioses, como un cónyuge que ha sido despreciado, entonces Dios está indignado de que estos otros ídolos hayan acaparado tu devoción y capturado tu corazón. Santiago explica muy bien este celo cuando en el capítulo 4, versículo 5, exclama: ¿o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Sí, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. ¿Y de qué celo habla? Así que la figura es el celo de una relación, de una pareja. Dios es el esposo, la iglesia es la esposa. Cuando nosotros quitamos nuestra adoración a Él y le rendimos culto a otros ídolos, a imágenes, santos o como quiera llamarlo, para Dios lo considera abominación. Y esto lo enseña la Biblia. El Salmo 81:9, que era el salmo que yo pensaba enseñar, que había empezado a preparar, dice en el versículo 9, nos da la razón que el mismo Señor declara como causal de la desgracia. ¿Por qué fue que Dios destruyó a Jerusalén y llevó cautivo a todo el pueblo? Salmo 81:9 lo declara: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Y el texto más claro que la Biblia habla en contra de las imágenes, pero ¿qué tendencia tenemos de ser religiosos y de hacernos imágenes y rendirle culto a las imágenes? No, yo sé que esta imagen solamente representa a tal santito, para mí la imagen no es nada, pero le estás rindiendo culto a una imagen, le estás poniendo flores a una imagen, le estás colocando velas a una imagen, y ni siquiera deberías atreverte a hacer una imagen de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 29. En el capítulo 28 de Deuteronomio, Moisés le ha hablado a los jóvenes que van a entrar a la tierra prometida. Moisés escribió el Pentateuco, mientras que Génesis abarca cientos de años, Éxodo abarca alrededor de 40 años, igual que Levítico y Números. Deuteronomio fue escrito en un solo mes. Ocurrió que los judíos que habían salido de Egipto
y que iban a entrar a la tierra prometida, sus padres habían muerto. Los que habían visto los milagros en Egipto, las plagas, el mar abrirse, eran niños o bebés o nacieron en el desierto. Sus padres han muerto y ahora estos muchachos menores de 40 años están a punto de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Y Moisés, que ya no va a entrar a la tierra prometida, hace un recuento a estos jóvenes para explicarles lo que ellos se han perdido y no conocen, la importancia de enseñar a la siguiente generación los hechos de nuestra fe. Entonces Moisés escribe esto en el capítulo 28 y se los recomiendo. ¿Tú conoces a alguien que no le importa mucho Dios? Dile, en Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones de Dios a su pueblo y también de las maldiciones. La quinta parte habla de las bendiciones y las 4/5 partes restantes, el 80%, habla de las maldiciones. Y es increíble porque si ustedes leen esas maldiciones van a ver la desgracia sufrida en la caída de Babil con los babilonios, la desgracia del yugo de Antíoco Epífanes, la desgracia de la caída con el general Tito y la desgracia del holocausto judío. Todos están descritos en el capítulo 28, porque la profecía bíblica, cuando uno mira, es como, para que me entiendan, si yo miro la profecía bíblica hacia adelante veo una montaña, pero si me pongo de perfil para ver esa montaña, descubro que esa montaña tiene un pequeño cerrito, uno más grande y uno mucho más grande. Es decir, la profecía bíblica tiene varios tiempos. Desde acá yo veo el futuro, pero acá hay eventos que ocurren, acá hay eventos que ocurren y acá hay eventos que ocurren. Desde este lado solo veo una montaña desde acá, pero son distintos eventos en la profecía bíblica. Y si ya estás en Deuteronomio 29, acompáñame al versículo 24. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto el Señor a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira, de este celo? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto del Señor, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron a la tierra prometida y sirvieron a dioses ajenos, se inclinaron a estos dioses, les rindieron culto, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira del Señor contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en el capítulo 28, escritas en este libro, y el Señor los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Así que Deuteronomio declara que el resultado de la desgracia y de la destrucción de Jerusalén se debió simplemente a que reemplazaron a Dios por otras creencias. Y hoy día hay gente que dice, yo soy materialista, soy ateo, no creo en Dios, pero al ser materialista adoras el dinero, adoras las cosas materiales. Y en la antigüedad se adoraba a Baal, Mamón, Moloch y Acera. Hoy día son los mismos: poder, dinero, egoísmo y satisfacción sexual, apetitos sexuales. Los mismos dioses de la antigüedad cananea se adoran en pleno siglo
21. Versículo 6. Y tenemos que apurarnos porque nos quedan 30 minutos. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Y esto lo dice Asaf, el escritor del Salmo. Ha visto la desgracia de Jerusalén destruida y le pide a Dios venganza, imprecación. La imprecación de salmista es: Señor, acaba con ellos ya. Y esta fue la misma queja de Habacuc. Habacuc estaba asqueado de la maldad y corrupción que había en el gobierno de Israel. Y Dios no hacía nada al respecto. Y Habacuc le pide a Dios que intervenga. Y Dios le responde: muy bien, Habacuc, voy a castigar al pueblo de Israel, enviando una nación para que los conquiste y los someta. Habacuc, el instrumento de mi juicio al pueblo de Dios que tú me pides que lo haga, van a ser los babilonios. Y cuando escuchó esto, Habacuc responde, Habacuc 1:6, ¿por qué aquí? Yo levanto a los caldeos, dijo Dios, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y Habacuc desmaya, pues los babilonios eran peores que Israel. Y el salmista le pide a Dios que derrame su ira sobre los paganos que no lo conocen. Sin embargo, Dios tiene una gran misericordia para quienes no lo conocen. Asaf, autor del Salmo, ora: Señor, destruye a esos que no te conocen. Y Dios dice: no los quiero destruir, quiero que me conozcan. Si mi intención no es destruir a los que no creen en mí, la intención que yo tengo con mi pueblo es que los alcance. Pero el salmista, viendo la destrucción de Jerusalén, la muerte de sus familiares, que le pide a Dios venganza. El salmista está tan molesto que tan solo quiere vengarse de los babilonios. Versículo 7. Porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Porque habían destruido completamente la tierra. Pide a Dios que no recuerde las iniquidades pasadas de su pueblo. En verdad, se trata de una petición velada de perdón. En Isaías 64:11 leemos: la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Y aquí entramos a la súplica, a la oración, versos del 8 al 10. No recuerdes contra nosotros las iniquidades, maldades de nuestros antepasados, y vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos, muy. Dignes tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Y fíjense, la desgracia de la destrucción había sido total. La gente había perdido seres queridos. Los poquitos que habían quedado, que eran los más humildes, se habían llevado a sus familiares. Lo han perdido todo. Todo cambió. Ya no existe templo, ya no existe ciudad, ya no existe mercado. Solo hay escombros. Versículos 9, 10. El versículo 9 me motivó para hacer una postal, una imagen que se las he mandado. Dice el versículo: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Por la gloria de tu nombre y por el amor de tu nombre. ¿Qué cosa? Ayúdanos, líbranos, perdona nuestros pecados. Y en la antigüedad se creía que si un pueblo vencía a otro, era porque su Dios era más poderoso que el Dios del rival. Al haber Babilonia vencido a Israel, los babilonios y las naciones vecinas creían que los dioses de Babilonia eran más fuertes que el Dios de Israel. Israel
siempre tuvo claro que fue el Señor quien salió a la batalla con ellos, que fue el Señor quien derrotó a sus enemigos y quien les dio la victoria. Siempre lo atribuyeron a Dios, al Dios vivo y verdadero. Él era la razón de su fuerza, Él era la razón de su victoria. Pero cuando sus enemigos los derrotaron, para ellos fue una señal de que el Dios de Israel no era lo suficientemente fuerte para librarlos y ayudarlos. Pero la verdadera razón era que Dios los había abandonado por su pecado, desobediencia y haberse alejado de los mandamientos de Dios. El salmista ora: ayúdanos, oh Dios, no porque lo merezcamos, sino porque tu nombre está siendo insultado por nuestra derrota. Lo mejor que puedes hacer por tu vida espiritual es pedirle perdón a Dios cuando le falles. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10: ¿por qué dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Si la situación no cambia, sus enemigos seguirán burlándose. Y el salmista ora y pide venganza. Dos textos del Salmo 42 que me encantan fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, me insultan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Así que el salmista ve la ciudad destruida, ve a los enemigos burlándose de Israel, siente la vergüenza y dice: Señor, haz algo. Y llegamos al cierre de este salmo. Para mí, este salmo termina en una nota alta, va muy creciendo hasta que llega y irrumpe en la alabanza. Así que vamos a leer los versículos, los últimos 3 versículos que quedan. Versículo 11. Llegue delante de ti el gemido de los presos. ¿Qué presos? Estaban siendo llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte. Los habitantes de Jerusalén que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia. Imaginen por un momento la caravana llevando a los cautivos presos, los cuales gemían por la desgracia que les había tocado vivir. El Salmo 102, versículos 19 y 20 dice: el Señor miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Así que el Salmo 102 responde al Salmo 79. Versículo 12: y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. En otras palabras, Señor, dale 7 veces peor lo que ellos nos hicieron. Cosas terribles y trágicas vio el salmista en la desolación. Y toda esta escena es el trasfondo del libro de Lamentaciones. Cuando Jeremías, sentado en la cueva, miraba los escombros, el humo que se levantaba de lo que una vez había sido la gran ciudad de Jerusalén, lloraba por la obstinada decisión del pueblo de resistir a Dios, y como resultado les vino la desgracia. El asedio a Babilonia duró varios años. Fueron 3 asedios diferentes. Tuvieron 11 años para arrepentirse. Después del primer asedio, los babilonios simplemente se fueron. Y Jeremías advirtió: Dios
les está diciendo que reacciones, no se destruyan. Pero la gente no escuchó a Jeremías, y el mensaje de Jeremías era simple: ríndanse a los babilonios para que salven sus vidas y también salven a la ciudad. Pero tenían falsos profetas que andaban diciendo: vamos a enfrentarlos y Dios nos va a dar la derrota. Dios va a enviar a Egipto para vencer a los babilonios. Y no escucharon a Jeremías. Se negaron firmemente a obedecer a Dios. Se causaron a sí mismos este dolor debido a su rebelión obstinada y continua. Entonces, lo que tenía que suceder, sucedió. Y permítanme hacer un pequeño paréntesis antes de entrar al versículo 13. Son tiempos difíciles. Son tiempos de confinamiento. Personas vulnerables nos estamos cuidando. Tenemos familiares, madre, padre, hermanos, hijos, seres queridos. Nosotros somos creyentes, nos aferramos a nuestra fe en nuestro Señor, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no nos pasará mal alguno, porque Él está con nosotros. Pero nuestros hijos, nuestros hermanos, no son creyentes, están sufriendo, están desesperados. De repente les cambió la vida, y de repente que había manejado una vida de una manera, ahora se encuentran con todos los hijos en la casa, y el dinero no alcanza, y la presión, y la situación, y el trabajo, y las obligaciones, y enterarse que familiares se enferman, que niños enferman gravemente, que amigos mueren, hace que todas las personas estén a punto de explotar. Y probablemente hables por teléfono con un familiar. El familiar sabe que tú eres cristiano y va a volcar su desesperación, su ira, su cólera y su enojo contra ti, porque tú eres creyente, pero no lo hace con el afán de destruirte, o no te hace para que no hables más de Dios. Lo que en realidad está pidiendo es auxilio. Lo que en realidad está gritando es: no puedo más, ya no sabemos qué más hacer. Y hay una cosa que nosotros sí sabemos hacer: conocemos la palabra del Señor, hemos sido consolados por el Señor, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y nosotros tenemos algo que ellos no tienen. No te pongas tú a tú al mismo nivel, porque eres un hijo de Dios. Al que te obligue a llevar la carga una milla, ¿qué dice Jesús? De 2. Y al que te pegue en la mejilla derecha, dale también la izquierda. Somos nosotros los creyentes, somos nosotros los que tenemos esperanza. Llegó el momento de hablar. Aquellos de ustedes que reciben mis apuntes, yo les he puesto las 2 imágenes para que lo pongan en sus redes sociales. Aprovechen las redes sociales, hablen de Jesús, compartan de Jesús, pongan versículos bíblicos. No importa si la gente se enoja, si la gente se molesta. Había un hombre que estaba furioso con los cristianos y decidió terminar con ellos. Al ver que ninguna autoridad religiosa hacía nada, él dijo: yo lo voy a hacer, yo voy a terminar con los cristianos. ¿Y cómo se llamaba este señor? Saulo de Tarso. ¿Saben qué ocurrió con aquel que perseguía a los cristianos? Se encontró con el Salvador de los cristianos. Y Saulo de Tarso se convirtió en el gran apóstol Pablo. Así, cuando mañana alguien se burle de tu fe, o alguien te diga: ya no me hable más de Jesús ni de tus versículos bíblicos, sonríe, porque estás a punto de ver a un Saulo transformarse en Pablo. Y si ya hay una sensación de fastidio, es que hay un reconocimiento que eres diferente. Y lo ven, y no lo pueden entender, y les da cólera. Quisieran muchas cosas, pero no conocen a Dios. Ten paciencia, sonríe, ámalos, dales tiempo, invierte en ellos y hábleles del Señor. Por último, si no te quieren escuchar del Señor, es el problema de ellos. Tú harás
lo que te corresponde hacer. Y llegamos al fin. Y nosotros, versículo 13, hizo una lámina preciosa para que la pongan ustedes. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. ¡Uh! De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Aunque Dios perdone el pecado, no nos libera de las consecuencias de nuestros actos. Y en medio de la tragedia se rinde. Ya no va a quejarse, ni culpar, ni luchar con Dios por las cosas ocurridas. Y el salmista no duda la relación especial que Dios mantiene con su pueblo. Por eso el Salmo termina con esperanza. Salmo 100, versículos del 1 al 3. Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría y vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. Somos sus ovejas. El Señor cuida de nosotros. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no cantarle? Salmo 95, 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ovejas de su mano, su mano. ¿Qué significa oveja de su mano? Ya no tengo la oveja la vez pasada, pero acá tengo una ovejita que está en la mano de Dios. Y si yo soy la oveja que está en la mano de Dios, ¿saben lo que hace Dios conmigo? Eso hace Dios conmigo. Cuchi, 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 cuchi. Acá está la oveja. Somos ovejas de su mano. En su mano estamos. En su mano nos apoyamos y podemos poner nuestra cabecita con el Señor, porque somos ovejas de su mano, porque Él siempre nos apapacha, nos agarra y cuando lloramos nos dice ya, ya pasó, somos ovejas de su prado. ¿No es maravilloso? ¿No es hermoso? Y quiero terminar leyendo, no está en mis apuntes, los últimos 3 versículos de la profecía del profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 3. Se me perdió Habacuc. ¿Dónde estás, Habacuc? Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Habacuc 3 del 17 al 19. No sé lo que estás pasando. No sé la soledad de tu alma o la tristeza que tienes. Tu corazón se ha entristecido por muchas cosas que han ocurrido y no entiendes por qué. Pero Habacuc cierra su profecía que él le pidió a Dios que hiciera algo con Israel y Dios le responde que va a mandar Babilonia a castigar a Israel. Y cuando Habacuc le dice, Dios, ¿por qué lo haces? Y Dios dice, porque amo a mi pueblo. Permito que vengan cosas y que ocurran cosas. El versículo 17 de Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, era una economía agrícola. Cuando habla de higueras, de olivo, cuando habla de vides, habla de lo que era la necesidad, el capital. Dice, no hay agricultura. Y luego dice, no hay ovejas, no hay vacas en los corrales. Quiero que imaginen a Asaf al final del Salmo 79, viendo la ciudad destruida. Se llevaron todo, no dejaron nada. Y está ahí. Pero el versículo 18, Habacuc hace algo que es una locura. Con todo, aunque me encuentre en la ruina económica, aunque me encuentre afligido,
y adolorido, con todo yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios me va a salvar de esta y yo me voy a gozar en Él. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él es el que me sostiene. En Él me puedo abandonar en sus brazos, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Noten que habla ciervas en plural y femenino. Hace mis pies como de ciervas, porque hay un macho en la manada, el gran siervo, y el gran siervo es Jesús. Y nosotros somos las siervas que acompañamos al gran siervo de la manada. Y cuando viene el depredador, cuando viene el león, cuando viene el oso, el gran macho de la manada se lanza al abismo. Hay escarpados abismos. Y todas las siervas que vienen de atrás siguen al macho. Pero este macho sabe cómo caminar al borde del precipicio. Cuando llega el depredador, ya todos los ciervos están en la ladera del precipicio. Y si el depredador va, se cae y muere. Las siervas saben que lo mejor que pueden hacer en tiempos de angustia es poner los pies en las huellas que dejó el gran siervo. Porque increíblemente al borde del precipicio está la seguridad cuando estás siguiendo al Señor. Vamos a orar. Señor, qué verso, qué capítulo. Un capítulo de dolor, de tristeza, un capítulo de desgracia, un capítulo de queja, un capítulo pidiendo venganza. Y una vez que el salmista bota todo esto, puede decir, somos ovejas de su prado, ovejas de su mano. Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hermanos, que el Señor me los bendiga.